Buenas tardes a todos, a nuestra última sesión del año, de este año en curso. Muchas gracias a todos por acompañarnos, hay quienes vienen de forma recurrente y hay quienes nos acompañan por primera vez. Y pues bueno, a nombre de la doctora Mara Medeiros, quien preside nuestra sociedad, y a nombre de toda la mesa directiva y los involucrados en este capítulo, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Es una sesión interesantísima, no solamente para quienes se dedican a anestesiología pediátrica, sino para quienes trabajan con pacientes pediátricos en el perioperatorio inmediato. Hoy nos acompaña la doctora Bettina Torres. La doctora Bettina Torres trabaja en el Centro Médico Nacional de Occidente, en el Hospital de Pediatría. Ella, es anestesióloga pediatra, como les comento, y hizo trasplantes en el Hospital La Paz en Madrid, España. Ella es la encargada o la líder del equipo en el hospital en donde está, que es uno de los hospitales que más, el que más trasplantes renales hace en el mundo, ¿verdad? Y que tiene la serie más grande y de trasplante renal pediátrico, y también, tiene un programa muy activo de cirugía compleja abdominal, y bueno, definitivamente es quien les puede platicar al respecto. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, hombre, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, y para mí de verdad es un auténtico placer participar para la Sociedad Mexicana de Trasplantes en uno de los temas que pues obviamente me apasionan muchísimo. Yo tengo la fortuna de trabajar en mi hospital en el área de trasplantes y en una sala donde se hace específicamente cirugía mayor. Cirugía de vías biliares, de tumores hepáticos, de hígado, retroperitoneales, pulmón, que son cirugías muy complejas y muy sangrantes. Entonces, de eso se va a tratar la plática de hoy. El manejo hemático del paciente, que hoy pues es el famoso llamado programa Patient Blood Management. Voy a dirigirme mucho al paciente pediátrico por obvias razones. Yo pues aunque sí trabajo con adultos también en mi práctica privada, el 80% de mis pacientes son niños, son recién nacidos, son pediátricos. Y el trasplante hepático, por ejemplo, hablando específicamente del hepático, pues todos son en niños. Entonces, pues creo que esperemos que les guste la charla y ojalá que al final de esta sesión no solamente sean preguntas, que yo en lo pediátrico, pues bueno, basado en mi experiencia, puedo hablar bien de estos temas, pero a lo mejor hay alguna experiencia de algún otro médico en otro estado del país o incluso en otro país que nos pueda aportar a esta plática. Ese es el chiste. Bueno, creo yo que es retroalimentarnos entre todos, ¿no? Y pues bueno, quisiera comenzar pues comentando lo que ya todo el mundo sabemos, que la transfusión sanguínea es solo una medida transitoria para la anemia grave o sintomática, pero sabemos que la transfusión sanguínea también causa efectos secundarios muy importantes que pueden llevar a la muerte al paciente y ocasionar miles de cosas que todos aquí en esta charla ya sabemos. No me voy a ir mencionando cada reacción secundaria o cada complicación, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, todos lo sabemos. En teoría, todos los que estamos aquí sabemos de qué se trata esos efectos secundarios. Bueno, algunos de estos efectos secundarios, pues, no son evitables por su propia naturaleza, pero hay otros que sí se pueden evitar, y lo peor del caso es que es muy frecuente, como es el caso del error humano. La administración por equivocación, y bueno, más adelante vamos a seguir hablando también de estos temas. En particular, en los niños, principalmente en el neonato, tienen como mucho más riesgo de presentar de que le administren una transfusión y una dosis incorrecta. Los riesgos principales, los efectos adversos en cuanto a número y gravedad, podríamos pensar que son los infecciosos. Yo creo que la mayoría creemos que a lo mejor son los infecciosos o los anafilácticos, las reacciones alérgicas, pero no, he estado leyendo y el mayor problema aquí es son los inmunológicos,
que una transfusión puede causar tal sensibilización en el paciente. Cuanto más joven es el paciente, sensibiliza más, y esto causa un impacto negativo en un futuro de transfusiones, embarazos, incluso hasta para un trasplante de órganos. Es decir, si a un paciente se le administra una transfusión que a lo mejor no la ocupaba, pues bueno, no pasa nada, no le pasó nada en el momento, pero en un futuro, vamos suponiendo que ese paciente necesita un trasplante renal, pues capaz si puede rechazar este órgano por la sensibilización que adquirió por esa transfusión que a lo mejor no necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, bajo este contexto se han implementado, se han creado a nivel mundial durante la última década los llamados programas Patient Blood Management, que ellos no tienen como objetivo eliminar la transfusión, claro que no. El objetivo es hacer uso razonable de los hemocomponentes, dosis correcta, el hemocomponente correcto, y basarse en los umbrales transfusionales. ¿Qué hemoglobina, qué tanto le puedes bajar la hemoglobina? Obviamente que el paciente esté hemodinámicamente estable para tratar de no transfundir. Hay un dicho que yo lo tengo en mi perfil de WhatsApp, que dice que la anemia es mala, pero la transfusión es peor. Ahora, ¿la sangre salva vidas? Por supuesto. Claro que la sangre salva vidas, pero siempre y cuando el beneficio supere al riesgo de todo eso que acabamos de comentar. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que ya me fui demasiado. Vamos a empezar ya con la presentación. Muy bien, entonces la hemorragia perioperatoria representa una complicación mayor que puede presentarse en multitud de escenarios clínicos. Estamos hablando principalmente en cirugía grande, cirugía mayor, en cirugía cardíaca y hasta en trasplantes hepáticos. La transfusión sanguínea tiene un impacto negativo en la evolución peri- y postoperatoria, obviamente aumentando la morbimortalidad en el paciente. En el campo de la medicina transfusional en pediatría, comparten muchos de los principios del adulto. Sin embargo, no es correcto extrapolar los datos obtenidos del adulto a los niños. ¿Por qué? Porque en los niños, principalmente en los neonatos, tiene particularidades especiales que hay que tomar en cuenta para hacer una transfusión. O sea, en teoría no son adultos chiquitos. El principal riesgo de la transfusión sanguínea es el error humano, como hace ratito lo comenté, tanto en la indicación como en cualquiera de las fases del proceso transfusional. Desde que se le toma la muestra, hacen la solicitud de laboratorio, se va al laboratorio hasta cuando llega el paquete globular o el hemocomponente para administrárselo al paciente, pues obviamente puede haber equivocaciones en todo ese proceso. Perdón. Se han desarrollado entonces los programas Patient Blood Management, que se les llama PBM o PBM, como quieran, que han demostrado reducir la transfusión sanguínea y ser seguros y mejorar los resultados clínicos. Los programas PBM están bien establecidos en la población pediátrica. Tenemos evidencias también que ahorita se las voy a mencionar un poquito. La mayoría, pues obviamente se hace en adultos, pero también tenemos nuestros apartados pediátricos sobre el PBM. Y pues obviamente los niños que se someten a una cirugía mayor tienen una elevada probabilidad de sangrado perioperatorio y por supuesto de transfusión. No quisiera avanzar más esta plática sin antes mencionarle esto que puse en rojito, que me parece muy interesante. La transfusión no detiene la hemorragia, o sea, los paquetes globulares, vamos transfundiendo, está sangrando rojo, hay que ponerle rojo. No detienen la hemorragia, sino que tan solo nos da tiempo para poder encontrar la causa, ya sea por coagulopatía o quirúrgica, y realizar intervenciones hemostáticas pertinentes para detenerla. Creo que eso es muy importante y tenerlo en cuenta. Bueno,
Algunos objetivos o algunos puntos que vamos a ver en esta charla. Parece que es mucho, pero me voy a ir un poco, pues, rápido y siendo un poquito muy objetiva y muy directa. Y bueno, ya al final resolveremos dudas. Revisar primero los conceptos y características del programa PBM, de qué se trata. Vamos a dar una untadita de 2 diapositivas nada más sobre la hematología del paciente pediátrico con las diferencias del adulto. Yo creo que es muy importante, si aquí tenemos auditorios de adultos, pues sí, que recuerden, no que no conozcan, que recuerden que el pediátrico pues es un poquito diferente. Revisar también algunas estrategias de PBM en sus 3 pilares, obviamente con evidencia pediátrica. Voy a mencionar algunos casos clínicos, van a estar mezclados ahí entre los 3 pilares, y vamos a hablar sobre las indicaciones de transfusión y los umbrales transfusionales, o sea, la terapia restrictiva y ya no liberal. Hablaremos del TESH y del ROTEM y el PBM en el trasplante hepático pediátrico. Bueno, pues tal cual, el PBM se define como la aplicación oportuna de conceptos médicos quirúrgicos basados en la evidencia y diseñados para mantener la concentración de hemoglobina, pilar 1, optimizar la hemostasia, pilar 2, y minimizar las pérdidas sanguíneas, pilar 3, en un esfuerzo por mejorar los resultados de los pacientes. Este programa constituye también un enfoque multidisciplinar y multimodal del manejo perioperatorio de los pacientes para reducir la transfusión de hemocomponentes y así aumentar su seguridad. Su aplicación ha sido recomendada por diferentes instancias, la mayoría europeas, la Organización Mundial de la Salud. Perdón, tengo un poquito de odinofagia y cada rato voy a estar tosiendo, una disculpa. La Organización Mundial de la Salud, la ASA, los americanos, los españoles, en general los europeos, ya ellos implementaron el programa PBM, creo que hace más de 10 años. Todo inició en Australia, aquí salió la idea de hacer este tipo de programa. Y Europa ya prácticamente lo está manejando en sus centros y bueno, pues con bastante buenos resultados. Se ha publicado bastante sobre PBM y pues por obvias razones los pacientes han tenido mayor seguridad, menos gastos, menos estancias intrahospitalarias, etcétera, etcétera. Un ratito más vamos a ir mencionando una por una. ¿Ok? Entonces decíamos que el PBM se divide en 3 pilares esenciales. El pilar 1, detección y tratamiento de la anemia preoperatoria. Bueno, quiero mencionar que se puede hacer PBM en cualquier tipo de paciente. Estamos hablando de pacientes en cuidados intensivos, en pacientes que están hospitalizados, en piso, pero esta plática va enfocada al paciente quirúrgico, al paciente que se le va a realizar una cirugía mayor. Estoy hablando de un hepatoblastoma, una escoliosis, una cirugía de neuro, una cirugía cardiovascular, un trasplante de hepático, programar una cirugía donde sabemos que sí o sí va a sangrar. A eso me voy a referir en esta charla. Entonces decíamos, que el primer pilar habla sobre la anemia preoperatoria. Una gran cantidad de pacientes que se van a someter a una cirugía tiene anemia. Por inflamación, por cáncer, por su enfermedad de base, los renales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el primer pilar? Bueno, ahorita que entre en sí, en las diapositivas solamente, exclusivamente del pilar 1, vamos a hablar sobre eso, pero es preparar al paciente para antes de entrar al quirófano y no me estoy refiriendo a transfundir al paciente para que me lo preparen para entrar a cirugía. No. Bueno, ahorita lo veremos. El pilar 2
habla sobre la minimización de la hemorragia. El pilar 2 comprende cuando ya entramos al quirófano con el paciente, una vez que ya se le dio el tratamiento para subir los niveles de hemoglobina y aumentar la masa eritrocitaria, entramos al quirófano y ¿qué vamos a hacer los cirujanos y los anestesiólogos para tratar de conservar lo más posible la masa eritrocitaria? Pues bueno, pues vamos a hacer uso de técnicas de ahorro de sangre. Los cirujanos van a incluir sus electrocauterios y todo, antifibrinolíticos y medicamentos prohemostáticos que nos van a ayudar a que este eritrocito que tenemos, tratar de que dure lo más posible durante la cirugía. Pasamos al pilar 3, donde todavía puede incluir este pilar un poquito de quirófano e incluye también el postoperatorio. O sea, ya hicimos todo lo que necesitábamos hacer para tratar de ahorrar la sangre del paciente. Ok, ya sangró. ¿Qué le debemos de poner al paciente? Hacer uso óptimo de los hemocomponentes. ¿Qué es lo que necesita el paciente? Y usar los umbrales transfusionales. O sea, ¿qué tanta hemoglobina puede aguantar el paciente para no transfundirlo? Esos son los llamados umbrales transfusionales, que obviamente al paciente no lo vamos a dejar con una hemoglobina en el cual tiene una repercusión hemodinámica, que el paciente esté taquicárdico, que estemos viendo un IRS que esté bajando, que no hay una buena perfusión cerebral, que está hiperventilando, que lo vemos claramente muy pálido. Bueno, pues no. Obviamente necesito una transfusión, pero o si tiene alguna coagulopatía, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué necesita y cuánto necesita? Bueno, pues desde el 2010 la Organización Mundial de la Salud ya andaba publicando documentos sobre la disponibilidad, la seguridad y la calidad de los productos sanguíneos. Y ellos en esa ocasión mencionaron que todos los servicios de salud deben establecer programas multidisciplinares y multimodales para el manejo perioperatorio de los pacientes basado en los 3 pilares que acabo de mencionar. Perdón que sea muy repetitiva, pero yo creo que tiene que quedar bien en claro. Y es que no es ni tan difícil hacer PBM, no es ni tan difícil. A medida de que podemos implementarlo. Antes de entrar a la cirugía, detección y tratamiento de la anemia. Durante la cirugía, controlar la hemorragia. Y durante la cirugía y postquirúrgico, pues tratar de evitar la transfusión o solo administrar lo que se necesite. Bueno, pues este año, a principios de este año, salió este documento de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos tienen una necesidad urgente de la implementación del Patient Blood Management a nivel mundial, en todos los hospitales del mundo, en todos los servicios públicos del mundo. Y este presente documento está dirigido a crear conciencia acerca de la enorme pero menospreciada carga mundial de la morbilidad de la anemia, la pérdida de sangre y los trastornos hemorrágicos, y obviamente que se está transfundiendo de manera inadecuada, y eso finalmente perjudica al paciente. Bueno, pues ellos también dicen que se debe de generar la sensación de urgencia en los servicios de salud para poner en práctica este programa y mejorar los resultados clínicos de toda la población. Obviamente estamos hablando de todo tipo, o sea, pacientes que van para cirugía, embarazadas, neonatos, adolescentes, viejitos. El PBM es para todo tipo de pacientes. Y pues obviamente dar a conocer la próxima iniciativa de la OMS, que es coordinar a los ministerios de salud y autoridades, que creo yo que ese es nuestro principal, ¿cómo decirlo?, traba, que muchas veces nuestros directivos de los hospitales como que se bloquean
y no nos quieren escuchar y creen que este Patient Blood Management es un tipo de secta, yo creo que van a pensar así, y que es un programa que queremos meter a fuerzas porque yo estoy metida en esta secta. Y no, o sea, ni siquiera ven que sale más barato hacer PBM que transfundir todo el banco de sangre. ¿Cuánto cuesta un paquete globular? Es que el ácido tranexámico me cuesta mucho. Pues sí, pero ¿cuántos paquetes globulares? ¿Cuántas plasmas le estás poniendo? Y cada uno, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuántos días de estancias intrahospitalarias vas a tener? El paciente finalmente gasta más transfundiéndose que ponerle un hierro intravenoso, una eritropoyetina, subirle la hemoglobina y usar un ácido tranexámico durante la cirugía. No transfunde y el paciente se va más rápido a casa. Pero lo principal, y que creo yo que por ética debemos de darle como prioridad, es la seguridad del paciente. Bueno, pues como les decía ahorita, este artículo de anestesia analgesia menciona que todos los pacientes, independientemente de las preferencias o aceptación de la sangre, pueden ser considerados como candidato de PBM. Y podemos observar que hay capítulos solo para la comunidad pediátrica en estas guías australianas y en la europea también y en las de alemana. Tenemos buena evidencia en pediátricos. Bueno, como les decía, nada más quiero doblarles súper rápido, hacer una diferencia entre la fisiología y hematología del paciente pediátrico. Una untadita chiquita. Recordemos que el paciente recién nacido o el lactante menor, en cuanto a su fisiología cardiovascular, el gasto cardíaco, o sea que la presión arterial depende de la frecuencia cardíaca. Ellos tienen una inmadurez simpática con una escasa respuesta a catecolaminas. Tienen una capacidad muy limitada para compensar el transporte de oxígeno mediante el gasto cardíaco aumentado. Acuérdense que estos niños tienen como si fueran fetos, o sea, tienen que tener una frecuencia de 120, 140, 150. Imagínense todo el metabolismo y el catabolismo, todo muy rápido. Se dice que el gasto cardíaco es aproximadamente de 200 a 325 litros por kilo minuto, con una reserva miocárdica pues muy disminuida. Entonces, en resumen, nos encontramos con un aparato cardiovascular inmaduro e inestable. De entrada, el bebé neonato y lactante menor, pues es muy difícil nomás por eso. Hablando ya sobre la hematología del paciente pediátrico, pues se dice que cuando ellos nacen, todos los componentes clave del sistema hemostático se encuentran presentes desde el nacimiento. Sin embargo, ellos cuando nacen, tienen una menor producción de eritropoyetina y un mayor catabolismo. Como consecuencia, ellos producen anemia fisiológica del lactante. Entonces, imagínense, los pacientes menores de 1 año, la mayoría tienen anemia del lactante, que es normal para su edad. Entonces, entrar a una cirugía grande en un paciente de 2 o 3 meses de edad, si ya trae anemia, trae un proceso inflamatorio, infeccioso, un choque séptico, pues imagínense cómo va a estar todo lo que es la coagulación de este paciente. También los recién nacidos poseen un hígado inmaduro. Obviamente hay una disminución de la producción de los factores dependientes de vitamina K. Ellos presentan también una hipofibrinolisis y una hemostasia primaria aumentada. No sé, los que trabajen con niños pequeños se darán cuenta que los primeros 3 meses de vida sus tiempos de coagulación están alargados. Y habrá anestesiólogos que como no tienen en cuenta esto, pues dicen, no, pues es que tiene el INR largo y el TP, el TPT están alargados, pónganle plasma antes de entrar. Pues no, esos son sus tiempos normales. Y el cuerpo es tan inteligente, la vida es tan lista, que ellos compensan y hacen un equilibrio procoagulante y anticoagulante que no sangran con esos tiempos de coagulación. Bueno, las plaquetas también se encuentran inmaduras y aquí podemos observar en este cuadro
la comparación entre el adulto y el neonato. Bueno, en cuanto más temprana sea la edad del paciente, mayor cantidad de agua corporal va a tener, con lo que la volemia estará aumentada. Pues bueno, yo recuerdo, bueno, yo que trabajo también de repente con adultos, yo calculo 65 mililitros por kilo a una mujer y 60 mililitros por kilo a un hombre. Bueno, pues en el prematuro, en el recién nacido, nos vamos hasta 100 mililitros por kilo. Así que imagínense la cantidad de agua que tienen estos bebés. Ahora sí, empezando específicamente al pilar 1, detección y tratamiento de la anemia preoperatoria. Insisto con preoperatoria. ¿Ok? Sabemos que una gran cantidad de pacientes quirúrgicos tienen anemia. Y también, o sea, una anemia la más común es la ferropénica, y cuando son lactantes, pues también tenemos la anemia del lactante, y si está infectado, pues también tenemos una anemia de la parte inflamatoria. Y como sabemos que la anemia preoperatoria tiene una morbimortalidad y da peores resultados al paciente, pues bueno, si hay chance de programar a esos pacientes para una cirugía mayor, pues es importante que de 2 a 4 semanas se prepare ese paciente para subir la hemoglobina, pero con fármacos. Entonces, para una cirugía programada, si se puede, 30 días antes se les da el tratamiento farmacológico, y si es una cirugía que se tiene que programar de manera urgente, tipo 1 semana, 2 semanas, pues el tiempo que se disponga, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre el tratamiento, y la verdad está muy padre, porque sí, yo lo he visto, y la verdad es de que entramos con mucho mejores hemoglobinas sin la necesidad, de transfundir al paciente. Obviamente para su clasificación necesitamos hacer un recuento de reticulocitos, una ferritina sérica donde podemos ver los depósitos de hierro, una saturación de transferrina y una proteína C reactiva o algún otro reactante para identificar inflamación. Bueno, en cuanto a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la anemia en niños se define como una hemoglobina inferior a 2 desviaciones estándar. Como había mencionado ahorita, la anemia más común en los niños es la anemia ferropénica, y para los pacientes prequirúrgicos, la anemia inflamatoria. Se dice que de un 30 a 40% de los pacientes que se van a operar tienen anemia, pero lo peor que viene aquí, que hasta el 80 y 90% de los pacientes van a presentar anemia posoperatoria. O sea, la verdad es de que es algo muy importante manejar, o sea, que el paciente entre con mejor hemoglobina, porque sabemos que va a sangrar y sabemos que van a salir más anémicos de lo que ya están. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de la revista española de anestesiología y reanimación. Ellos hicieron un proyecto compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España. Y ellos recomiendan, aguas, vean muy bien esto, ya no se vale, según ellos, no programar una cirugía electiva con riesgo de sangrado en pacientes con anemia hasta realizar el estudio diagnóstico y darle el tratamiento adecuado. ¿Qué tal? O sea, se supone que ya no debemos estar programando pacientes anémicos si tienes tiempo para subirle la hemoglobina antes de la cirugía. Ellos también dicen que no se deben de realizar pruebas de laboratorios en pacientes que no tengan alguna enfermedad concomitante y que se van a hacer una cirugía de bajo riesgo de sangrado. Y también recomiendan no transfundir sangre en anemia ferropénica que no tenga inestabilidad hemodinámica, y solo reservar la transfusión para pacientes que tienen sangrado activo o que tienen inestabilidad hemodinámica, como los pacientes que están en terapia, etcétera. Bueno, aquí tenemos algunas de las evidencias
donde, por ejemplo, los europeos dicen que se recomienda a pacientes que vayan a tener una cirugía con riesgo de sangrado y que tienen anemia, tratar la anemia de 3 a 8 semanas antes de la cirugía con una recomendación 1C, que es una recomendación buena. Tenemos el manejo automático de pacientes, estas son las guías de práctica clínica de aquí de México, y tenemos unas también aquí de Frankfurt, que no se alcanza a ver muy bien, salió muy chiquita, pero bueno, todos ellos recomiendan el tratamiento de la eritropoyetina y hierro intravenoso antes de la cirugía. Bueno, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Bueno, perdón. Según sea la causa y siempre que sea posible, el tratamiento debe ser farmacológico. Y como les decía ahorita, reservando solo la transfusión sanguínea para pacientes con anemia aguda grave sintomática con sangrado activo y con inestabilidad hemodinámica. El tratamiento que se recomienda para prepararlos para la cirugía es la eritropoyetina, el hierro oral o intravenosa o vitamina B12 y los folatos. Bueno, pues la eritropoyetina no se recomienda en neonatos pretérmino o los prematuros, ya que pueden tener como efectos secundarios por la administración de eritropoyetina tener retinopatía del prematuro. Entonces está contraindicado en estos pacientes. Pero en pacientes un poquito más grandecitos de neonato para arriba, digamos, no sé, los lactantes de 6 meses, 5 meses, 6 meses, puede ser la principal arma a nuestro alcance para las limitaciones de otras técnicas de ahorro de sangre, porque a estos niños, bueno, ahorita un poquito más adelante voy a mencionar las técnicas de ahorro de sangre que vamos a hacer en quirófano, pero que son difíciles hacerlas en niños muy pequeños. Entonces, la administración de EPO es una arma que nos puede ayudar para ahorrar la sangre, para aumentar la hemoglobina, y por su mejor relación costo-beneficio ya en comparación al adulto, porque debido a la dosificación tan pequeña que es en los niños y en función del peso, pues sale más barato que el adulto. Bueno, aquí tenemos algunos hierros intravenosos que existen en el mercado. En el IMSS solamente contamos con el hierro Dextran, que la verdad, si se echan un clavado a las guías de práctica clínica, la verdad es de que ya ni lo mencionan. Es un hierro que, si bien sí va a funcionar, pero tiene muchos efectos secundarios alergénicos. Entonces, este paciente, bueno, los pacientes que se le van a poner hierro Dextran tienen que ser hospitalizados y se les tiene que pasar el hierro durante 6 horas mínimo, premedicarse con difenhidramina, con hidrocortisona y bueno, pues es un hierro que ya prácticamente ya no se está usando, pero es el único con el que contamos en el IMSS. Hay unos hierros intravenosos mucho más efectivos, como son el hierro carboximaltosa, que incluso se puede dar de manera ambulatoria en un consultorio, incluso en la casa del paciente. Se administra en 15 a 30 minutos, inclusive puede ser antes de la cirugía, 2, 3, 4 días antes de la cirugía, una sola dosis, y con esto aumenta la hemoglobina, obviamente aunado a la eritropoyetina. Bueno, aquí tengo un caso clínico que me hizo el favor de prestármelo. Bueno, no me lo prestó porque está el artículo en la revista de anestesia pediátrica del 2017, pero se me hizo muy interesante porque es un caso clínico sobre el manejo con eritropoyetina y hierro intravenoso, y se salvó de la transfusión. Es un niño de 8 meses de edad, el cual tiene un diagnóstico de persistencia de conducto arterioso de gran calibre con repercusión hemodinámica, entra a cateterismo y no con el dispositivo de Amplatzer, que es el agujero estaba tan grande que empezó a tener no sé qué problemas hubo durante la cirugía, pero bueno, en resumen, empezó a sangrar mucho, se puso inestable, total de que el Amplatzer no sirvió para tapar el conducto. Entonces los cirujanos decidieron mejor extubarlo. Todavía el paciente, a pesar de que tuvo un sangrado y se puso inestable, pudieron extubarlo.
y lo pasaron a piso para programarlo en una semana para cirugía abierta. Entonces los cirujanos, platicado por la persona que hizo este estudio, ellos dijeron, aquí está, la hemoglobina basal era de 12.1 y del cateterismo salió con 8.6. Entonces dijeron, en una semana lo vamos a operar. Entonces se metió ahí un anestesiólogo y le dijo, oye, ¿qué onda si me das chance de ponerle la eritropoyetina y vemos qué tanto sube en 6 días? Y si no sube lo que necesitamos, pues ya lo transfunden. Ok, vamos probando. Le puso una dosis el día del cateterismo, otra dosis el primer día, otra dosis el segundo día y, oh sorpresa, en una semana subió 1.2 gramos por decilitro. En el sexto día, que fue un día antes de la cirugía, pusieron otra dosis, en la cirugía otra dosis y en el primer día otra dosis. Bueno, en resumen, en la cirugía quedó con 8.9, pero en el postquirúrgico subió a 9, después a 9.4, y pues bueno, el paciente se pudo dar de alta con una muy buena hemoglobina y sin ninguna gota de ¿cómo se dice?, de un hemocomponente. Aquí tenemos otro caso clínico de unos pacientes testigos de Jehová. Fue una niña de 5 años, el cual tenía una CIA, una comunicación intraauricular. Esa sí tenía que entrar a bomba extracorpórea, ya que estaba muy grande y no se pudo hacer por cateterismo. Entonces los papás pues no aceptaban sangre. Ok, entonces esos son los laboratorios de 12.5 y plaquetas de 349,000, 13 días antes de la programación quirúrgica. Pero, oh Dios, descubrieron que tenía un problema en el tiempo de protombina con un 63% con un INR de 1.5. Pues resulta que le diagnosticaron un déficit leve del factor 7 funcional. Entonces, ¿qué hicieron? Manejaron a este paciente 13 días antes, que tenía 12.5 de hemoglobina, con eritropoyetina, dos días subcutánea y una sola dosis de hierro carboximaltosa. ¿Y qué creen? Subió a 14.5 y subió 2 gramos en 13 días. Entonces es increíble. Si en el día menos 13 tenía 12, para el día menos 1 tenía 14, entra bomba extracorpórea, como no aceptan sangre, el cebado de la bomba lo hicieron con isofundin, que es una solución isotónica, y, o sea, obviamente no cebaron con sangre ningún hemocomponente. El paciente durante la cirugía antes de salir de bomba, tomaron un examen de laboratorio donde quedó con 8.4, pero resulta que hemoconcentraron al paciente con la bomba, obviamente con su misma sangre, y el paciente salió con 11.1 al postquirúrgico. El día 1, 11.4, el día 2, 10.8. No hubo necesidad de transfundirle nada. Y pues, por lo mismo, la niña se pudo ir a casa sin ninguna gota de transfusión. O sea, en pocas palabras, de que se puede, se puede. O sea, este fue un paciente testigo de Jehová. Entonces, sí se puede hacer en pacientes que no son testigos de Jehová. Y la verdad, ¿cuál fue el costo realmente en dinero? Pues haberle administrado las eritropoyetinas, pero en comparación de la sangre que se utiliza en una CIA, ¿qué plaquetas, qué crioprecipitados, qué sangre para cebar la sangre? Pues sale mucho más caro. Pero bueno. Ok, entremos al pilar 2. El paciente ya está en quirófano. ¿Qué vamos a hacer los cirujanos y los anestesiólogos para tratar de minimizar la sangre? Oh, ya se me acaba el tiempo, me voy a apurar. El paciente pasa a quirófano. Los anestesiólogos tenemos varias técnicas de ahorro de sangre que a lo mejor los cirujanos no conocen, pero bueno, podemos hacer una donación autóloga preoperatoria, que es muy difícil en los niños muy chiquitos. Aparte de que no comprenden, no cooperan, tienen miedo a las agujas, tienen dificultosos los accesos venosos, tienen bajo peso,
y volumen sanguíneo circulante pues bajo, o sea, es muy difícil sacarle sangre para autodonarse. Aunque en los pacientes ya de 13, 14, 15 años que son grandotes, pues bueno, en ellos podría caber la posibilidad. La hemodilución en normovolémica aguda también es muy difícil en niños, pero en los que se puede hacer, la verdad es que los toleran muy bien. ¿Por qué? Porque los niños pues carecen de enfermedades ateroscleróticas, entonces pues un adulto es como más riesgo de infartarse en un procedimiento de estos que un niño. La recuperación intraoperatoria de sangre autóloga es el recuperador sanguíneo. Es la aspiración de toda la sangre y líquidos que se aspiran del campo quirúrgico. No más que, yo creo que en adultos, no lo he visto yo en adultos, pero debe ser mucho mejor porque todo lo que se aspira, por ejemplo, de 1000 mililitros que se aspira entre agua, sangre y todo lo que se le echa ahí al aspirador, pues nada más se puede recuperar 80, 100 mililitros. Entonces, imagínense cuánto le van a aspirar a un niño de 5 kilos. Pues va a ser muy difícil, pues, juntar la sangre concentrada, pero sí lo hemos llegado a hacer y lo que sea la gotita que me puedan recuperar, esa se la transfundo. Y, pues, obviamente tenemos las técnicas farmacológicas, los fármacos de uso tópico y algunas otras técnicas anestésicas y quirúrgicas. Aquí podemos observar en estos videos las técnicas quirúrgicas, bueno, estas son estrategias que intentan preservar la sangre del paciente durante una cirugía. De esto se encarga el cirujano 100%. Durante la disección quirúrgica se seccionan estructuras vasculares y en ocasiones es difícil realizar hemostasias, pero se utilizan los típicos electrocauterios, como son los monopolares, los bipolares y lo genial, los bisturíes ultrasónicos. ¡Ah, qué bonitos son estos! El armónico, el argón, el hidrojet, que son justo estos que se están viendo en el video. Ay, no tenía sonido, según yo, pero bueno, vean qué lindo coagulan y van cortando el pedazo este fue un hepatoblastoma. Ay, esto es genial. Aquí está el hígado ya partido y de verdad 50 mililitros. Es impresionante. Los hemostáticos locales, como los geles esponjas, también se pueden utilizar. Y algunas otras técnicas que hacemos los anestesiólogos para reducir las hemorragias, que son pues realizar técnicas mínimamente invasivas, mantener la temperatura adecuada. Recordemos que la hipotermia puede hacer más coagulopatía, alargar los tiempos de coagulación y sangrar más. La hipotensión controlada también puede reducir el sangrado, pero preservando el flujo, obviamente, sanguíneo cerebral y de órganos blancos. Y la fluidoterapia guiada por objetivos es clave para no generar hemodilución iatrogénica y disminuir la hemorragia intraoperatoria en cirugías sangrantes. Pasemos rápidamente a los test viscoelásticos, que son el ROTE y el TEST. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. Vamos a hacer alguna comparación sobre los exámenes de laboratorio convencionales contra los test viscoelásticos. Bueno, sabemos que los laboratoriales son los más comúnmente utilizados para determinar el estado de coagulación. En ellos podemos contar con TPA, TP y NR, también hacen recuento de plaquetas y concentración de fibrinógeno. Aguas, aquí tenemos nada más conteo, no actividad plaquetaria. Entonces, estos laboratoriales obviamente no están diseñados para hacerlo de manera perioperatoria, no son los ideales. Los que sí son ideales para tenerlos dentro del quirófano, ya que estos exámenes, pues bueno, si el paciente está sangrando, tenemos una coagulopatía, mandamos una muestra al laboratorio y bueno, pues tardan 1 hora en llegar. Para la hora en que llegan nuestros resultados, pues el paciente desde cuándo 5 veces cambió el estado hemostático de este paciente, ¿no? Entonces, pues en general, pues no sirven de mucho y terminamos haciendo una transfusión empírica. En cambio, los test viscoelásticos, estos constituyen, o sea, son test globales que se realizan sobre sangre completa y permiten diagnosticar y tratar a la cabecera del paciente las coagulopatías desarrolladas.
En el caso mío, yo tengo tromboelastógrafo, que es el TEG. Me gustaría obviamente tener un Rotem, estamos en eso, pero bueno, hasta ahorita todavía tengo TEG, que de verdad me ha servido bastante, me ha ayudado muchísimo y me encanta. Desde el punto de vista analítico, aquí les voy a dar una charla rápida, o una explicación muy rápida sobre las 4 fases del trombo, desde la generación hasta la lisis. Ok, como les decía, desde el punto de vista analítico, el proceso de coagulación se divide en 4 fases. La primera fase, que es la hemostasia primaria, con la interacción de los componentes vasculares, las plaquetas y el factor de, aquí dice, ¿dónde tengo la? Aquí, de von Willebrand. Ok, la segunda etapa o fase es la generación de trombina, a partir de la formación del complejo del factor tisular y el factor 7 activado, que inicia la formación de trombina gracias a la activación del factor 10. Una vez que pasa a la tercera fase, es la formación del coágulo mediante la polimerización de fibrina y finalmente la estabilización del coágulo mediante la acción del factor 13. La cuarta fase es la disolución del coágulo o lisis del coágulo. O sea, en pocas palabras, tiempos de coagulación, hemostasia primaria. Aquí inicia la polimerización de fibrina, o sea que es el fibrinógeno el que hace el ángulo. A seguir es la máxima amplitud del coágulo o estabilidad del coágulo y su posterior lisis. Aproximadamente todo este proceso dura de 45 minutos a 1 hora para que se acabe. Pero nosotros podemos leerlo desde aquí a los 10 o 15 minutos de lanzada la prueba y podemos hacer un pronóstico y administrar medicamentos desde aquí y no esperarnos a que termine. Bueno, para los que les gusta un poquito el trago o los vinos, esta diapositiva me encanta porque de verdad está muy didáctica. Podemos observar aquí la copa de coñac. Está todo bien. Este es un trombo normal. La copa de vino tinto. ¿Cómo es un vino tinto? Tiene muy larga la patita, o no sé cómo se le llama esto. Bueno, tiene muy largo. El alargamiento, la formación la hemostasia primaria está muy larga. Cuando veamos esto muy largo, son deficiencias de factores. ¿Y qué es lo que ocupamos? Pues plasma fresco congelado. Esta es el tubo de ensayo, que son las plaquetas. La estabilidad del coágulo no está amplia como nosotros quisiéramos tenerla. Si se fijan, es como un tubito delgado. Esto es una trombocitopenia. En el caso de la copa de Martini, esta es una hiperfibrinolisis. Más adelante les voy a enseñar la forma de la hipofibrinogenia, que es diferente. ¿Qué pasa aquí? Tiempos de coagulación normal. Ángulo fibrinógeno normal, pero resulta que ¡pum! Se lisa muy rápidamente. ¿Qué hay que poner? Ácido tranexámico. Y pues aquí tenemos también la copa de gin tonic, que es la que es hipercoagulabilidad. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Diluir al paciente o pasarle una heparina. Llegamos al pilar 3, ya casi terminamos. ¿Qué hora es? Ay, faltan 9 minutos. Ok. La optimización de la tolerancia a la anemia, obviamente. Ya sangró el paciente, lo tenemos todavía en quirófano. ¿Qué le vamos a poner? Y usar los umbrales transfusionales para ver hasta qué hemoglobina lo podemos dejar, obviamente mientras el paciente esté hemodinámicamente estable. En estas diapositivas, a mí me gustan mucho estas tablas, que las podemos encontrar en este libro de medicina transfusional. Estos son los umbrales transfusionales para hemoglobina y estas son para plaquetas. Está adaptado a las recomendaciones del British Committee for Standard in Hematology del 2016, donde podemos encontrar por edades, por ejemplo, de lactantes a 4 meses hasta aquí, y a partir de los 4 meses y adultos. Todo esto de aquí para abajo son adultos. Y me llama mucho la atención
como que en el paciente estable no dependiente de oxígeno, vean nomás, podemos dejarlo hasta con un umbral transfusional, o sea que no necesita transfusión, obviamente, paciente estable hemodinámicamente, hasta 6 de hemoglobina. O sea, yo quisiera saber cómo me va a ir si le llevo al terapista un paciente con 6 de hemoglobina. No quiero saber, y yo creo que sinceramente nunca los he llevado así, espero no estar en esa incertidumbre. Pero bueno, en las plaquetas también tenemos un umbral transfusional. A ver, este es el de las hemoglobinas, este es el de las plaquetas. Para un procedimiento invasivo, ya sea una cirugía o para una punción invasiva, previo de hasta 72 horas, hasta 50,000 plaquetas. Así que anestesiólogos, por favor, ni se les ocurra suspender un paciente que quieren que entre a quirófano con 70 y 80,000 plaquetas, porque no está indicado. O sea, si tiene de 50 para arriba, debe entrar, siempre y cuando tenga plaquetas disponibles en banco de sangre. Incluso yo he pasado pacientes con 15,000, con 20,000, pero esas plaquetas funcionan. El paciente no viene con sangrado activo, no tiene petequias, o sea, esas plaquetitas están funcionando. Entonces, pues bueno, hay que ser un poquito objetivos, ver el contexto del paciente, que pues muchas veces le urge la cirugía y el anestesiólogo no, pues hasta que no tenga arriba de 100 lo voy a pasar. Pues no sean así, el paciente necesita entrar y las guías lo dicen, no es algo que nosotros inventemos, ahí está. Y bueno, la ESA del 2017 recomienda una estrategia restrictiva transfusional de 7 a 9. Ese de 7 a 9, la mayoría de las guías de práctica clínica son las que recomiendan. Estas están muy osadas, pero estas son las que más se recomiendan en la mayoría de las guías. Bueno, en cuanto a los hemocomponentes y hemoderivados, ya sabemos cuáles son. Me voy a ir más rápido en esta. Para transfundir hemoglobina, sabemos que nos vamos a basar por el sangrado permisible, por el sangrado que tiene el paciente, por gasometrías, que yo les digo a mis residentes que aguas, porque muchos residentes quieren transfundir gasometrías y las gasometrías están muy diluidas. Entonces hay que ver todo el contexto del paciente, lo hemodinámico, cuánto ha sangrado y obviamente tomar en cuenta la hemodilución. Sabemos las dosis que son iguales a los pacientes adultos. En cuanto al plasma fresco congelado, bueno, pues en los niños, está indicado en los niños recién nacidos o prematuros que tienen hemorragias intraventriculares cerebrales, esos pacientes tienen indicado el plasma fresco congelado. Obviamente, cuando tenemos una coagulopatía por consumo, un sangrado masivo, podemos también cebar la bomba con plasma fresco congelado y hacer exsanguíneo transfusión también. Y bueno, pues las plaquetas, estas plaquetitas son las más agresivas. Bueno, eso son lo de plasma fresco congelado. Aquí en este artículo podemos observar que las plaquetas son las más alergénicas, las que más efectos secundarios tienen, reacciones febriles, contaminación bacterial, y son los que tienen mayor riesgo de TRALI en comparación con la hemoglobina. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a transfundir plaquetas. Y si nada más ocupa una, ¿por qué poner dos? Por ejemplo, ya las tengo aquí, hay que ponerle las dos. No, hay que poner exactamente lo que necesita. Si necesitas 5 mililitros y hay 10 disponibles, ponle los 5. Tira los otros 5, de verdad, es por el bien del paciente. Mientras más transfusión, más sensibilización. ¿Ok? Aquí tenemos a Lionel Messi medio pensativo porque pues los crioprecipitados cada vez en las guías de práctica clínica los están, perdón que lo diga, pero pelando menos. Los crioprecipitados solo están indicados en caso de carencia del concentrado de fibrinógeno, pero no se vale que si en un hospital hay concentrado de fibrinógeno, todavía estén transfundiendo crioprecipitados. Ya no. Bueno, me voy más rápido. Hablando sobre los fibrinolíticos, sabemos que está el ácido tranexámico, el amica y la protinina, pero voy a hablar especialmente del ácido tranexámico, que es el que más utilizamos últimamente, el que más auge tiene, y recordemos que, bueno, el mecanismo de acción es tratar de abolir la fibrinolisis a través de
parar la unión de plasminógeno hacia la plasmina. Ahí actúa el ácido tranexámico. O sea, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un trombo normal, como les había dicho. Desde el inicio, tiempos de coagulación, fibrinógeno, el ángulo, máxima amplitud, que son las plaquetas, y la lisis, que es parte normal del coágulo, que dura 1 hora. De aquí hasta acá, aproximadamente 1 hora. ¿Qué es lo que hace el ácido tranexámico? Es alargar, o sea, parar la fibrinólisis, que es normal a la hora, y alargarla más. Dura de 80 a 120 minutos. O sea que un coágulo se lisa a la hora, pues nos va a durar el doble. Nos va a durar el doble y por eso dejan de sangrar. Las dosis son las mismas recomendadas por el adulto, incluso podemos utilizarlas de 15 miligramos en bolo único. Al inicio no está muy bien establecido todavía la dosis profiláctica. La verdad es que yo sí lo he hecho y en pacientes, por ejemplo, en una hepatectomía, en una hepatoblastoma, que sé que va a sangrar sí o sí, bueno, pues yo sí le pongo una dosis a la hora de la incisión y me ha ido bastante bien. Aquí podemos ver en este caso clínico, está padrísimo, yo creo que es la única hiperfibrinolisis que he recabado desde que uso el trombo. Estamos en un trasplante hepático y vean qué lindo, vean cómo los tiempos de coagulación están normales, el fibrinógeno empieza a abrir, o sea, sí tenemos fibrinógeno, pero ¿qué creen? ¡Tum! Se lisa de una. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hiperfibrinolisis, pues ácido tranexámico. Le puse su dosis y vean el segundo trombo. ¡Qué lindo! Ya hizo una estabilidad del coágulo. Bueno, aquí tenemos el concentrado de fibrinógeno. Bueno, como les decía, hay que utilizarlo ya en vez de los crioprecipitados y podemos observar aquí, perdónenme por favor por lo informal de las diapositivas, pero la verdad es que cuando tomo estas fotos nunca se me ocurre que voy a dar una clase. Entonces, pues las tomo de manera informal en mi celular y bueno, pues así las termino poniendo. Pero bueno, aquí podemos ver la copa de champaña. Si esta copa de champaña la ponemos así, podemos ver, ya son las 6 de la tarde, podemos ver que tenemos alargado esto, ¿sale? Y nos falta fibrinógeno. Bueno, este es un caso que a mí me encanta, es un caso, bueno, aquí voy a explicar un poquito por si están los residentes. Sabemos que las plaquetas son los ladrillos y el cemento es el fibrinógeno. Si no tienes una o tienes otra, la barra se va a caer. Este es un caso clínico de un paciente de 15 años con insuficiencia renal que llegó a una urgencia dialítica con plaquetas de 15,000 y con un ENR de 1.8. Yo a este paciente solamente pedí que tuvieran plaquetas disponibles en banco de sangre, más no las pedí. Entonces, lo que quise hacer es comprobar este artículo que dice que la administración del fibrinógeno puede evitar o retrasar la transfusión de plasma, plaquetas y por ende la sangre también. Entonces, este es el primer trombo que le saco. Tiempos de coagulación alargados, no tengo fibrinógeno o muy poquito, y vean las plaquetas que coinciden con los 15,000, están muy bajas. Le pongo solamente fibrinógeno, no le pongo ni factores de coagulación ni plaquetas. Pongo fibrinógeno y vean qué bonito. Empieza la actividad plaquetaria, obviamente este paciente ya no sangró más. En cuanto al concentrado de complejo protombínico, bueno, pues sabemos que son los factores dependientes de la vitamina K. Aquí tengo un ejemplo sobre un trasplante renal, un hepático, perdón. Me disculpo otra vez por la informalidad de las diapositivas, pero este paciente llega a sala con 5.2 de INR. Le pongo, antes de iniciar la cirugía, 340 unidades de concentrado de CCP y vean cómo se abre el coágulo. También, obviamente, mencionar que un vial de 20 mililitros equivale a 250 hasta 500 mililitros de plasma fresco congelado. Así que imagínense que utilizar el complejo protombínico en vez de plasma fresco, pues disminuimos mucho la sobrecarga de volumen.
Aquí tenemos una biopsia hepática, la cual entró con un 4.2 de INR, no coagulaba nada, y podemos observar aquí que se administra 20 mililitros de concentrado complejo protombínico en este mismo paciente, como a los 8 o 10 minutos, y ese es como ya a las media hora, 40 minutos. Vean el cambio, en vez de pasar plasma fresco congelado. Y por último, ya me quedan como 4 diapositivas, es rápida. En el trasplante hepático pediátrico hay que considerar que la etiología es diferente a la del adulto. La mayoría son atresia de vías biliares, a seguir metabólicas y las fallas agudas fulminantes. Hay que considerar que las enfermedades que condicionan al trasplante hepático pues son esas, ¿no? Las características anatomofisiológicas son muy diferentes a las del adulto, ya que los niños que vienen con atresia de vía biliar son alteraciones congénitas, obviamente también vienen con hipoplasia de la vena porta, con ausencia a veces de la vena cava, así que pues ahí sí pobres cirujanos que muchas veces hacen hasta milagros para poder pegar la vena y la porta y la arteria hepática, quién sabe dónde. La verdad es de que es muy difícil. Las condiciones pretransplantes de los pacientes con insuficiencia hepática, como la mayoría son de Kasai, posoperados de Kasai, obviamente los pacientes ya vienen con una derivación y vienen muy pegados. Los pacientes pesan 5 o 6 kilos, de los cuales 1 kilo es 1 litro de ascitis, así que imagínense lo difícil que puede ser llegar a ser una cirugía de esta. Podemos hacer PBM para el trasplante hepático, mientras no esté contraindicado, podemos, obviamente, en los pacientes que se les va a hacer un trasplante de vivo relacionado, podemos prepararlos. Esos pacientes les va mucho mejor con eritropoyetina, con hierro intravenoso, siempre y cuando no esté contraindicado. Hacer técnicas dentro del quirófano ahorro de sangre es difícil, hemodilución normovolémica y todo eso es difícil, pero no imposible. En algunos pacientes se puede. Utilizar el TEG y el ROTEM durante un trasplante hepático, sinceramente yo no me veo haciendo un trasplante hepático sin un test viscoelástico. Y guiarnos con algoritmos basados en test POC que ya están en la literatura y pues puede uno guiarse muy bien con esos tests. Recordemos sabemos que el hígado es el órgano vital del equilibrio hemostático y que tiene la disfunción hepática puede alterar tanto a la esfera procoagulante como la anticoagulante. Tanto a la esfera procoagulante vamos a tener una disminución en los factores procoagulantes y antifibrinolíticos, y en el anticoagulante vamos a tener una disminución de los factores anticoagulantes y fibrinolíticos, lo cual nos va a condicionar a tener tanto sangrado como trombosis. Entonces, pues todo se pone peor, ¿verdad? En cuanto a los retos del anestesiólogo, rápidamente les comento que los anestesiólogos debemos considerar que vamos a tener cambios hemodinámicos, metabólicos y hematológicos diferentes en cada una de las 3 fases del trasplante hepático. Debe de haber un monitoreo invasivo, obviamente, con accesos vasculares suficientes para poder pasar las 1000 cosas que necesitamos pasar: electrolitos, soluciones, hemocomponentes, tomar la PVC, aminas, etcétera, etcétera. En mi caso en particular, yo prefiero irme con 2 catéteres en la misma yugular, guiados por ultrasonido. ¿Por qué no le agarro más vías periféricas y nada más un solo catéter central? ¿Por qué? Porque los pacientes por lo regular vienen muy chiquitos, con agotamiento vascular, sus venas están muy sensibles y se revientan en cualquier momento. Yo no me puedo lanzar en una cirugía de 10, 15 horas con un paciente que pesa 4 kilos, con unas venas muy delgaditas, no me puedo arriesgar. Así que mejor le pongo su catéter Arrow que le toca, más un introductor especialmente para volumen. Y sí, me voy con una periférica, pero solo para pasar infusiones de fentanil y citalopram, que son infusiones que no se tienen que pasar de manera rápida. Y bueno, control de temperatura, gasometrías y laboratorios de control y test viscoelásticos. La mayoría de los centros que hacemos trasplante hepático tenemos protocolos bien establecidos donde tenemos hasta por horario y por cada cuántos test viscoelásticos y test de laboratorio vamos a tomar en cada etapa. Tanto la acidosis como la hipotermia, la hipocalcemia y la anemia severa pues van a condicionar a un peor pronóstico en el paciente. Hay que mantenerlos
de manera normotérmica, arriba de 7.2 el pH, un buen calcio y una hemoglobina no menor de 8, pero aguas. Aquí es bien importante mencionar que uno de los objetivos en el trasplante hepático pediátrico no debemos de sobrepasar un hematocrito más del 30%, ni tener plaquetas más del 80% y un INR mínimo de 1.5. ¿Por qué? Porque una hemoconcentración en un paciente tan chiquito con unas arteritas y unas venitas de porta se trombosan con mucha facilidad. Recordemos que estos pacientes tienen la vía procoagulante y anticoagulante, o sea, hacen tanto sangrado como trombosis. En cuanto a cada una de las etapas, rápidamente menciono que sabemos que la fase preanhepática es la hepatectomía, va a ser la disección hepática. Aquí el problema hemostático que vamos a tener es el sangrado y la hemodilución que le vamos a tener a hacer al paciente. En la fase anhepática es cuando ya no tenemos función sintética del hígado y ni funcional. Entonces aquí el anestesiólogo nos convertimos literalmente en hígado y aquí en esta fase vamos a tener una fase de fibrinolisis. Entonces tenemos que cuidar mucho también, mantener esta hemostasia, de manera que no podemos utilizar mucho medicamentos prohemostáticos, porque ya viene la reperfusión y si nosotros tenemos un prohemostático, podemos trombosar al paciente. Viene la reperfusión, que donde también el hígado nuevo, el nuevo injerto, trae heparinoides, trae otras sustancias que se van a ir a la circulación del cuerpo una vez que se despinte la porta. Pues bueno, todo esto va a repercutir también un poquito en la fase neoenopática, donde vamos a ver la reconstrucción arterial y la vía biliar. Si el hígado está funcionando ya en esta etapa, ya cuando estamos en la vía biliar, todo se vuelve muy lindo mientras el hígado funcione. Todo se estabiliza, lo metabólico ya no sangra, ya no tengo coagulopatía y es genial ver que el paciente empieza a bajar el lactato, ya no necesitas, ya no hay acidosis, no necesitas reponer glucosa, calcio, nada de eso. Bueno, como último, nada más mostrarles el algoritmo que hizo el doctor Klaus Gorlinger para Rotem, para el trasplante hepático pediátrico, que es el mismo del adulto, pero ajustados a dosis de niños. Y bueno, aquí tenemos un artículo de revisión sobre PBM en el trasplante hepático del adulto y el pediátrico, que todavía no ha salido. Esperemos que ya el próximo año ya esté publicado. Todavía estamos en revisión. Aquí participa el doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud, que ha sido nuestro maestro en todo esto y pionero del PBM en México. El doctor Axel Kosman, que también ha participado mucho aquí en México. El doctor Antonio Ferrer, que es mi maestro, quien me enseñó PBM en España, la doctora Carla Escorza, que fue la que me invitó para esta plática, y el doctor Klaus Gorlinger, que bueno, el doctor Raúl Carrillo, bueno, somos varios, no los voy a mencionar a todos, pero gente muy importante en la cual colaboramos para que se nos haga este artículo de revisión. Obviamente el doctor Pérez Ferrer y yo participamos con las consideraciones pediátricas. Y bueno, como conclusión nada más le quiero mencionar una sola. Administrar los productos sanguíneos de manera correcta, en la dosis correcta, en el momento correcto y con la secuencia correcta. Amigos y colegas, esto es el PBM. Muchísimas gracias. Felices fiestas, felices Navidades. Espero que se la pasen genial en todos estos días. Este es mi hospital de pediatría, al que estoy muy orgullosa de pertenecer. Y bueno, espero que en algunos de sus propósitos en su listita que tengan, también incluyan implementar el PBM en su hospital. Y aunque el de arriba no los apoye, yo creo que cada quien podemos hacer PBM a la medida que podamos. Con lo que tengamos, podemos hacer PBM. Muchas gracias. Wow, yo creo que todos estamos con la boca abierta. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que fue una súper sesión.
Pues todas nuestras sesiones han sido maravillosas y esta definitivamente no es la excepción. Tenemos muy poquito tiempo para preguntas, porque bueno, ya estamos en realidad un poquito pasados. Doctor, Aquí hay una, ¿quiere sí. una? Uh-huh. Tiene muchas felicitaciones, doctora, muchas, excelente ponencia. Yo también estuve en La Paz, en el lado de intensivos, así que comparto sus experiencias. Y aquí tienen una. Saludos a la doctora Fátima Dueñas. ¿A qué tiempo post-transfusión se puede medir una biometría hemática de control? Y si existe una fórmula para calcular requerimientos transfusionales plaquetarios. Por ejemplo, ¿cuántos concentrados plaquetarios se necesitaría con un paciente con 5,000 plaquetas? Bueno, perdón. Quiero entender esta pregunta, como que no la entendí muy bien, pero como que sentí que era ¿en qué momento después de la transfusión sacar una biometría hemática con plaquetas y saber si es real o no? ¿Eso es? Son dos preguntas, doctora. Sí, son dos preguntas, pero la primera es esa. Sí, exacto. Bueno, sí. En teoría, cuando estamos en una cirugía y hacemos transfusiones de varios hemocomponentes o uno o dos, lo que sea, las primeras 24 horas, digamos que no son las reales. Una vez que ya se me va la palabra. ¿Distribuye? ¿O se distribuye, efectivamente, aproximadamente a las 24 horas es cuando ya queda lo que quedó. Y la otra pregunta fue, ¿cuántas plaquetas necesitas para un paciente con 5,000 plaquetas? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la dosis? Bueno, estamos hablando de un paciente seguramente que tiene un problema hematológico o es un paciente con un choque séptico criminal, seguramente. Bueno, hay algo que no mencioné y creo que es muy importante. ¿Sabe? A mí me han llegado pacientes con 8,000, con 10,000 o 15,000 plaquetas. El paciente está sangrando, tiene sangrado activo con esas 5,000 o 6,000 plaquetas. Es una pregunta. Para la persona que me está haciendo esta pregunta. La persona la pregunta es si existe alguna fórmula de cálculo de concentrado plaquetario. Bueno, esos pacientes a mí me ha tocado que me los presentan de manera muy urgente, que tienen que entrar al quirófano sí o sí, y llegan con 5,000 plaquetas. Yo lo que les pido es tener las plaquetas disponibles para el paciente, pero en banco de sangre. Yo no se las paso. Ahorita ya no se usa, eso es en el pasado, el poner plaquetas antes, durante y después. Eso ya quedó en el pasado. Ahora, si el paciente tiene sangrado activo, está sangrando por la nariz, está sangrando por todos lados, ahí sí, hay que ponerle de 10 a 15 mililitros por kilo. Esa es la dosis de las plaquetas, hasta que encuentres el punto en que deje de sangrar. Ahora, si entra con 5, 10 mil plaquetas, porque yo he entrado a pacientes a una cirugía, obviamente punción o algo invasivo, y el paciente no tiene sangrado activo, lo que yo hago, no sé si vieron el ejemplo del paciente de diálisis que entró con 15,000 plaquetas y no transfundí plaquetas, solo le puse una dosis de concentrado de fibrinógeno. ¿Y qué fue lo que hice? Lo de los ladrillos con el cemento. Lo que hice con el fibrinógeno es ayudarle a las 5,000 plaquetitas a que funcionen mejor. Entonces, ¿qué hice? Solamente, podríamos probar con una dosis de concentrado de fibrinógeno y ver si con eso deja de sangrar y no necesita transfusión de plaquetas. Lo digo por experiencia. Aquí tenemos en preguntas y respuestas alguien que nos dice, un ejemplo, tengo un lactante de 5 meses con 20,000 plaquetas que cuenta con petequias. Le quieren poner un catéter venoso central, le indica pediatría 2 botones plaquetarios. ¿Se los pasaría o no? No. El paciente tiene petequias, pero no tiene sangrado activo que esté matando o que arriesgue la vida del paciente. Insisto, yo a ese paciente le saco un trombo y le administro fibrinógeno
con el fibrinógeno ayudo a que esas plaquetitas funcionen mejor. No estoy dando por hecho, puede que a lo mejor, aún poniéndole fibrinógeno, siga sangrando. Pero de verdad te lo digo, yo he hecho este ensayo muchas veces y de verdad, en todos me ha funcionado. Con la pura administración de fibrinógeno, pongo a trabajar esas plaquetas y con eso tengo. No transfundo plaquetas. Mi experiencia. Muchas gracias. De pronto también, por ejemplo, en trasplante hepático en adultos, los pacientes llegan con trombocitopenias profundas, ¿no? 20,000, 30,000 plaquetas, y hemos comprobado que genuinamente hay atrapamiento dependiendo de la patología y de si es por alcohol o cuál sea el origen. Se lo comprobé justo al doctor Pérez Calatayud porque me decía, no, es que tiene muy poquitas y hay que ver, y que el Rotem. Le tomé una VH en el transoperatorio sin haber transfundido, sin haber hecho ninguna maniobra más que la manipulación quirúrgica, y de 30,000 tenía 60,000, ¿no? Por ejemplo. Y son pacientes que en general en adultos se pueden comportar como pacientes protrombóticos si la etiología es autoinmune. Entonces hay que tener mucho cuidado con los productos que se eligen durante nuestras intervenciones, porque los podemos llevar a un lado completamente diferente. Estamos... permíteme decir un comentario sobre lo que acabas de decir. Los pacientes de insuficiencia hepática es otro rollo. Sí. Hablando de plaquetas sobre el paciente de trasplante hepático, recordemos que ellos entran con una insuficiencia hepática. Ya traen plaquetas muy deficientes, los tiempos de coagulación muy alargados, el proceso de coagulopatía está de la fregada. Y aún así no se transfunden. Efectivamente, efectivamente. Bueno, a lo que voy es que la historia natural del trasplante hepático es coagulopatía al inicio y durante la etapa de anhepática y un pedazo de la reperfusión. Y si el hígado funciona bien, a la hora de la vía biliar ya no vas a tener coagulopatía. Y ahí la historia natural del trasplante hepático hacen trombosis, y ahí es cuando se viene el riesgo de trombosar la vena y la arteria la vena porta y la arteria hepática. Por eso es bien importante que en el trasplante hepático no dejemos nunca un trombo normal, lo debemos dejar alargado, con plaquetas bajas, con un INR larguito y todo bajo y un trombo anormal. Así debe de quedar, porque cuando hacen el proceso de coagulación en el postquirúrgico inmediato, ahí es donde se trombosa. Si ustedes dejan un trombo normal, se va a trombosar. Seguro que se va a trombosar. Por eso los debemos de dejar diluidos. Fíjate que yo tuve un trasplante hace como 3 semanas, un mes, y al final el paciente me quedó con un trombo normal, con buena actividad plaquetaria, con buen fibrinógeno, y hablé con el terapista y con los cirujanos, estábamos ya en la vía biliar y les dije, ¿saben qué? Si yo dejo a este paciente así se va a trombosar, y tuvimos que heparinizar dentro de quirófano. Tuve que poner una dosis de noxaparina en la vía biliar, porque si yo no le hubiera puesto esta heparina, se trombosa saliendo. Y nos fue bastante bien. Listo, pues la doctora Medeiros nos está acompañando y bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión. La doctora nos va a compartir seguramente comentarios interesantísimos. Les felicito por esta excelente sesión para cerrar el año. Gracias. Y la verdad es que después de esta plática magistral me han surgido algunas dudas. La cifra de hemoglobina es objetivo, ¿es la misma en Guadalajara que en la Ciudad de México, o sí hacen alguna corrección por la altura? En Guadalajara creo que tenemos 400 metros sobre el nivel del mar. No tengo yo, la verdad, entendido que haya una corrección, no he escuchado, la verdad es que no te podría contestar con claridad esa pregunta. Porque decías que era 30 de hematocrito, como 10 de hemoglobina objetivo. No sé si Carla o Manuel puedan opinar al respecto.
Lo que pasa es que no podemos dejar muy concentrado al paciente y más en el pediátrico porque son unas arterias que las hacen, o sea, hacen las anastomosis con microscopio. Y de La eso corta depende está el un éxito. poquito. Entonces, imagínate De eso tú, depende. si yo le dejo una hemoglobina de 12 o 13, el riesgo de trombosis es casi seguro. Entonces, en los protocolos donde yo estudié hígado en España, los protocolos claramente decía que los objetivos era un hematocrito no más de 30. Aquí en España y yo creo que en toda Europa. Efectivamente, es por la hemoconcentración y no arriesgar el injerto. De pronto no corregimos por altura, Mara, lo dejamos prácticamente igual. No, ajá, okay. Nunca he escuchado eso, la verdad, nunca lo había escuchado. Y en relación a la eritropoyetina, que veo que de repente pueden utilizar la pretrasplante, ¿tienen alguna preferencia por si es alfa o es beta? O... Sí, claro. Bueno, tenemos eritropoyetina en el hospital, que es la que utilizamos. Ay, sinceramente no sé cuál es, pero es la más usada, la que usan para todos los pacientes de insuficiencia renal en mi hospital, en niños. ¿Algún hematólogo así que me pueda ayudar con esto? Yo pido eritropoyetina y me la dan. Exacto, y que levante. Ajá, efectivamente. Y del hierro intravenoso, que siempre va a la mano junto con la eritropoyetina, bueno, pues tenemos el Dextran. Desgraciadamente es el único y te digo que ya ni siquiera las mencionan en las guías de práctica clínica. Ahorita la que mejor tiene, digamos, buenos resultados es la carboximaltosa. Esa sola la venden por fuera, es cara y bueno, pues es una sola dosis y aunque cueste lo que cueste, pues la verdad sale hasta más barato que transfundir. No, pues padrísimo, ¿no? Realmente padrísimo. Y ustedes, no sé si tengan como evaluación de cómo han sido los resultados teniendo este PBM y antes del PBM. ¿Cómo les sigue? Bueno, en mi hospital no tenemos implementado el PBM, pero yo, en mi forma particular, como tengo una sala especial de tumores hepáticos, por ejemplo, de hepatoblastomas, esto es bien importante que se los diga. Si hay algún aquí oncólogo, ellos más que nadie saben que se les da unas sesiones de quimioterapia. Entonces, el paciente, cuando se va a programar para la resección quirúrgica del tumor, no puede pasarlo inmediatamente después de la quimio. Tiene que pasar un mes para hacer la resección del tumor. Entonces, ese mes lo aprovechamos para meterle la eritropoyetina, el hierro intravenoso, y en esos pacientes yo los hago. ¿Por qué? Porque yo estoy fija en esa sala, porque son mis súper mega amigos los cirujanos que tienen esos pacientes. Entonces yo le digo a la cirujana oncóloga, oye Leti, ¿qué onda si a este paciente lo capta, por ejemplo, en el consultorio y me habla? Oye, Betina, tengo un paciente con 9 de hemoglobina y lo voy a operar en un mes porque acaba de recibir su quimio ahora la semana pasada. Órale, háblale al hematólogo y dile que le suba la hemoglobina. 1 gramo por semana. Imagínate, 4 gramos arriba para entrar a la cirugía. ¿A poco no te sirven? ¿A poco no te sirven así como anestesiólogo? ¡Es genial! Y obviamente cuando el paciente sale del quirófano y sale anémico, pues puedes volverle a dar hierro intravenoso y eritropoyetina. Si es que sangró y quedó anémico y todo eso, ¿no? Es genial este programa. Muchas felicidades por ese compromiso y por esta plática tan bonita. Ay, muchas gracias. Espero y me hayan entendido porque a veces hablo muy rápido, hablo muy sinaloense. De hecho, ando en tierras sinaloenses, me acabo de comer una machaca. Pues sí, muchas gracias a ustedes. Hombre, muchas gracias. Gracias, Betina. La verdad es que sí, todos estamos muy contentos. Qué bueno. Pues, doctora, no sé si quiera dirigirnos a algunas palabras finales. Ay, no, nada más agradecida y de verdad a mí me encanta todo esto. Cada vez estoy preparándome más para poder. Yo soy nueva en todo esto de las ponencias, pero no sé si noten mi entusiasmo por o sea, estoy enamorada de todo este tema
Y bueno, pues ojalá estoy a su disposición si quisieran más temas de estos, cuando gusten, yo encantada. Gracias. Gracias. Doctora Medeiros. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, muchas felicidades y Gracias. esperamos tenerla de nuevo el próximo año y en nuestro comité. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Un beso Muchas a todos y felicidades a todos. Hasta luego, feliz año, feliz Navidad. Igualmente. Bien.